A ver acá. Resulta que en este espacio vamos a ver exactamente qué tipo de adaptaciones, qué tipo de relaciones más que todo hay en los seres vivos, tanto plantas como animales, en el entorno que habitan. Entonces, voy a comenzar a proseguir. Resulta que tenemos varias clasificaciones en cuanto al tema de las relaciones que hay. Una de ellas puede ser el individuo, la población y comunidad. Lo único que difiere en ello es la cantidad de seres vivos que hay en esos conjuntos. Entonces, los seres vivos se organizan en un ecosistema desde diferentes niveles ecológicos. O sea, en un ecosistema pueden habitar tanto individuos como una población grande, una comunidad, pero entonces todos tienen como tal una manera de sobrevivir a ese entorno, de adaptarse a ese entorno. Entonces, Leonardo, por favor, ayúdame a leer el individuo organismo, el que aparece acá. El individuo de organismo es el nivel de organismo más pequeño considerado como la expresión viva de la especie, es decir, los individuos eh, que, que comparten características semejantes se pueden reproducir entre ellos y que además son capaces de reproducir Producir. descendencias fértil, eh, Descendencia fértil. fértil con Fértil. Lleva la tilde en la E. Fértil. fértil constituyen o forman una especie, por ejemplo, los árboles de sauco, los Copetones. copetones, Bueno, las margaritas, los leones, etc. listo. Gracias, Leonardo. Ahora, ¿qué es lo que nos acaba de leer el compañero Leonardo? Entonces, resulta que un individuo es básicamente la unidad mínima, la unidad básica, sencilla que tiene un ecosistema. Un individuo puede ser, en el caso de nuestra comunidad, pueden ser cada uno de ustedes. O sea, ustedes son pertenecientes a una determinada comunidad que llamamos ciudad, que llamamos barrio, que llamamos localidad, etcétera, etcétera. Pero ustedes son autónomos en las decisiones que están dentro de esa comunidad. Por eso se denomina individuo. Porque aunque si bien es la unidad mínima, es un ser autónomo que tiene la facultad de reproducirse, de producir descendencia y pues va de acuerdo a las especies. O sea, no podemos encontrar un loro en un nido de ratones, por decirlo así. No podemos encontrar un león en una manada de cebras, por decirlo así. Entonces, va todo conforme a la especie. Entonces, como nosotros somos la especie humana, va conforme a nuestra especie. Nosotros nos relacionamos con nuestra propia especie, que sería la humana en este caso. Wilson, deja de molestar con esa pelota. Ahora, ¿qué es lo que vamos más a desarrollar? Em, entonces, cerrando la idea, el individuo es la unidad mínima del ecosistema. Es como el que se agrega, o sea, como el que nace en torno a una determinada especie y tiene la facultad para reproducirse en esa especie, ¿listo? O sea, que nace para continuar la descendencia de esa especie. Por eso, pues, el individuo es autónomo y tiene facultades para poderse reproducir, alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, ¿quién más tengo por acá? Matías, por favor, ayúdame a leer el concepto de población. El resto, espérame, antes de iniciar. Listo. Mantengamos los micrófonos así, porque hay mucho ruido. Solamente lo puede activar Matías, ¿vale? Matías, actívalo por favor y lee lo que está indicado. Población. Es el conjunto de organismos de la misma especie que se encuentra en una especie específica Específica. y al mismo tiempo, ejemplo, los peces que viven en un lago,
la Sí, población humana. Las sí, poblaciones cambian constantemente y estos cambios dependen de los siguientes factores. listo. Densidad, número de... Ah, bueno. Gracias, Matías. Entonces, ¿qué es lo que nos acaba de leer Matías? Entonces, una población ya es un conjunto de varios individuos, ya son muchos agrupados en una sola zona. Entonces, por eso dice conjunto de organismos de una misma especie. Entonces, vamos a encontrar siempre, digamos en el caso de los lobos pues tienen también su territorio determinado, ellos cooperan entre sí y pues siempre se mantienen en manada. ¿Por qué? Porque al mantenerse en manada, o sea, en una población en conjunto, mantienen una alta probabilidad de supervivencia porque se les facilita cazar, se les facilita alimentarse, se les facilita buscar agua, reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces, la población vendría siendo individuos de una misma especie que se encuentran en una zona específica. Digamos, la población humana se encuentra en las ciudades, más que todo. La densidad de humanos se encuentra en las ciudades. Eh, y al mismo tiempo, o sea, una misma especie que se encuentra en una zona y al mismo tiempo, o sea, todos ahí en la misma zona. Un ejemplo, los peces que viven en un lago, pues como el lago es un territorio determinado porque es una cantidad de agua encerrada, entonces si hay habitabilidad para peces, se considera ya una población porque ellos en ese medio están juntos, se reproducen juntos, conviven juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Las poblaciones cambian constantemente y estos cambios dependen de los siguientes factores. Bueno, resulta que una población determinada no está estática siempre en algún lado. Dependiendo de las condiciones del ambiente o dependiendo de las condiciones de la población, empieza a cambiar eso. Uno de ellos, como explica acá, es la densidad. Número de individuos de una población que se encuentra en un área determinada. O sea, la población puede ser o muy pequeña, digamos en nuestra población que a nivel de barrio, que serían como, no sé, 500, 300 personas, por decirlo así, en ejemplo, ¿no? O puede ser ya viéndola más grande, que pues ya sería a nivel ciudad, que sería ya más o menos 8 millones de habitantes. Lo mismo pasa en la naturaleza. Hay entonces hay entonces la posibilidad de que, o sea, la población crezca tan rápido que sea densamente poblado ese territorio o también que sea reducido. Dependiendo del número, pues cambian las condiciones, si la población se mantiene ahí o si la población se desplaza. La natalidad. La natalidad, pues el número de nacimientos que se presenta en la población, o sea, depende de qué tanto es factible el ambiente para que se reproduzcan. Hola Juan Manuel, te conectaste un poco tarde. Entonces, Profe, es que eh, se me había cerrado sesión en WhatsApp. no importa, estoy aquí, ya estás acá en la sesión, entonces por favor te pido que hagamos silencio. Ahora, eh, ¿qué va a pasar en el caso de la natalidad? Es la capacidad que tiene la especie para poderse reproducir. Si las condiciones del ambiente son propicias, la reproducción va a aumentar. Vuelvo al ejemplo de las ciudades humanas. Como las condiciones que nosotros tenemos acá, digamos en Bogotá, tenemos agua, tenemos gas, tenemos luz, tenemos alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la población? Reproducirse. Entonces va a ir aumentando cada vez más la población hasta que un día pues alcancemos ya, no sé, 50 millones de habitantes, 80 millones de habitantes en la ciudad. Pero si en dado caso el clima de Bogotá no se vuelve desértico, no hay escasez de agua, ya ciertas cosas que suministraba antes el ambiente no son propicias, o sea, no posibilitan una reproducción, obviamente vamos a empezar a disminuir el número de nacimientos. Entonces, depende también de si es factible la reproducción de la especie en ese determinado espacio. Y la última, la mortalidad. Número de organismos que mueren en una población. Digamos si en ese determinado espacio no hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de infección
que cause una disminución en la población pues obviamente va a crecer y se va a mantener en ese espacio. Pero digamos, si en dado caso existe la probabilidad de que haya algún tipo de enfermedad, de infección, o hay muchos depredadores en ese entorno, la población va a disminuir completamente, pues muy posiblemente desaparecer o quedar en la mínima, en la mínima cantidad de individuos que se podrían desplazar a otro ambiente por el tema de que por X o Y razón no es posible sobrevivir en ese ambiente por el tema de que hay factores que afectan negativamente la población, o sea, que empiezan a morir. No sé si he sido claro hasta ahí con el concepto de población. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor profe. Sí, señor. Entonces, va un ejemplo más cercano digamos, con nosotros, la especie humana. Por ejemplo, el virus que pues ahorita está afectando seriamente la economía mundial, la salud mundial, etcétera, etcétera, eh, aumentara su mortalidad, o sea, que afectara muchos más humanos de los que afecta normalmente hasta causales, pues como tal la muerte, entonces nuestra población empezaría a disminuir. Es un caso hipotético, no estoy diciendo que vaya a pasar. Entonces, eh, en ese caso, nuestra población se adaptaría a eso o se desplazaría, digamos, a zonas donde es más fuerte, dejaría de poblar esas zonas por la infección y empezaría a poblar zonas donde el virus es menos fuerte. Eso es un ejemplo concreto, pues, para ejemplificar el proceso de mortalidad y el proceso de cambio que hace esa población para evitar esa mortalidad. Y lo mismo, si las condiciones donde se trasladen son favorables, empieza el proceso de natalidad, que ya es la reproducción de la especie y la continuidad de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por último, Joseph, que está que se duerme, comunidad. Eh, es el conjunto de poblaciones diferentes especies que comparten un mismo ambiente en un tiempo determinado, por ejemplo, una granja, un río, un zoológico, etcétera. Listo. Entonces, el fenómeno de comunidad es algo mucho más corto. ¿A qué me refiero? O sea, aquí dice es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un mismo ambiente en un tiempo determinado. Por ejemplo, una granja. En una granja, pues ya es un ambiente artificial que nosotros creamos. Ahí tenemos las vacas, los perros, cerdos, gallinas, etcétera, etcétera. Son animales que, si bien no es el hábitat natural, recreamos artificialmente ese hábitat para que convivan todos juntos. Eso se le llamaría comunidad, que son diferentes especies que están en un mismo lado. Eso se le llamaría comunidad. Población es que es una misma especie, no se mezclan. Comunidad es que ya hay una mezcla de especies en determinado lugar. ¿Recuerdan Madagascar, la segunda parte? Sí, profe. Cuando se seca el río. Ah, sí, profe, es buena esa parte. En Sí, esa parte de señor. la película, si se dan cuenta que muchas especies van allá a beber al río. Sí, profe. Sí, señor. Como los Entonces, elefantes, las hienas, exacto, los ese se le unicornios. podría denominar una comunidad, porque son varios individuos de diversas especies que entran a beber al río. Pero entonces sería Profe, una comunidad pequeña, por lo que no comparten un tiempo total en cuanto a los recursos naturales. ¿Quién profe, iba a preguntar? yo, profe, profe, Dígame. ¿y una comunidad es cuando hay hartos animales así amontonados? Sí, y de diversas especies. O sea, pero son diversas especies. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de aquí que dice un zoológico, por ejemplo. En un zoológico se han visto que hay varios animales de diferentes especies y todos tienen su espacio determinado, pero están en un territorio general que se llama zoológico. Y pues obviamente se considera una comunidad porque son diferentes especies que conviven en un mismo espacio. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, profe. Giovanni, apaga el micrófono. Listo. Muchachos, voy a silenciarles el micrófono. Mantengámoslo así hasta pues cuando yo indique, por favor. Bueno, Miguel y Stephanie hasta ahora se están conectando. Entonces,
Acuérdense de la asistencia, muchachos. Bueno, continuamos. Principales características que encontramos en estos medios. Entonces, cuando pues una comunidad pues se adapta. Miguel, Milagro Velo llegó tarde. Ahora, entonces, ¿qué vamos a ver? Las principales características que tenemos en torno a estos ecosistemas y las relaciones que se entablan en él. La primera es que les permite sobrevivir. Resulta que hay animales que conviven de una manera armónica sin afectar una u otra especie. Un ejemplo, pues podríamos hablar de los herbívoros con las plantas en determinado ecosistema. Muchas veces esos herbívoros les quitan a las plantas las hojas o los tallos que tengan dañados o enfermos, se los comen y la planta pues puede seguir creciendo normal y pues no muere porque el animal hace el proceso de quitarle todo lo que no le sirve a la planta. Entonces, cuando se crea una relación de esa manera, permite que ambas especies sobrevivan. Digamos, el herbívoro puede sobrevivir porque empieza a comer. Y la planta sobrevive también porque el herbívoro le quita lo que no le sirve a la planta. Entonces, en los ecosistemas siempre vamos a ver eso, que hay relaciones que les permite sobrevivir, relaciones positivas. Porque puede haber también caso contrario en donde está el depredador, digamos el león, que come la cebra o come la gacela, un ejemplo. Y pues obviamente, ese ecosistema le permite sobrevivir porque si el ecosistema es bueno para la cebra y la gacela, empieza a haber una mayor reproducción. Y por ende, el león puede pues comer mucho más alimento y pues la gacela no va a perder la especie porque pues hay muchos individuos para poder reemplazar los que se come el león. O pues no sé si no puede ser también un tema de depredador y presa, sino también de enfermedad. O sea, si el ecosistema es bueno y es propicio para la vida, entonces se reproduce bien la especie y así la enfermedad sea compleja, pues va a haber siempre alguien que reemplace los individuos que mata esa enfermedad. Un ejemplo así. Otra característica, determinan el funcionamiento de los ecosistemas. Un ecosistema pues no tendría una funcionalidad si no hay un tipo de relaciones de esa manera. O sea, si los animales no producen desechos, las plantas no pueden procesar alimentos. Si las plantas no producen alimento, muchos animales no van a poderse alimentar o no van a poder sobrevivir. Y si el animal no se alimenta, pues el depredador no va a poder comerlo porque va a morir antes de hambre que lo coma el depredador. Entonces, si se dan cuenta, en un ecosistema siempre va a haber una relación circular. Siempre, siempre va a haber una relación circular que mantiene la vida, pero a la vez mantiene una estabilidad entre vida y pues mortalidad, entre muerte y vida. Siempre va a mantener una relación equilibrada en esos dos aspectos. Volviendo al tema del equilibrio, entonces se autorregulan y se autoconservan. Entonces, cada ser vivo tiene una funcionalidad en el ecosistema, lo que permite que ese ecosistema perdure y se mantenga. Una cosa es mantenerse, otra cosa es que se conserve. Regularse, pues obviamente es que no hay mucho de acá ni mucho de allá. Está en su punto de equilibrio. Y que se conservan que puede pasar el tiempo y el ecosistema pues nunca va a desaparecer, siempre y cuando las condiciones sean las mismas. ¿Sí ha sido claro hasta ahí? Profe, una pregunta, Al profe. profe. Juan Manuel iba a preguntar algo, señor. En la vida salvática se define ya la vida y la muerte, ¿cierto? ¿En la qué? En la vida selvática se define la vida o la muerte. La vida salvaje. Pues sí, es lo que más menciona Leonardo. Bueno, no puede ser netamente un territorio salvaje, puede ser también un territorio silvestre, por ejemplo, un jardín donde hay diversas especies de insectos, de aves. Los insectos se alimentan de las plantas, los pájaros se pueden alimentar de los insectos. Y pues si hay suficiente alimento y condiciones propicias para la reproducción de ambas especies, tanto de insectos como aves, como plantas,
pues se mantiene un ciclo estable. No está ni mucho de allá ni mucho de acá. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser un ambiente salvaje. Puede ser ambientes mucho más sencillos como por ejemplo un parque, un jardín, donde habiten seres vivos y pues compartan ciertas relaciones. Digamos en un parque se podría hablar de esas relaciones porque ustedes al hacer ejercicio dentro del parque, las plantas absorben todo ese dióxido de carbono que ustedes expulsan al hacer ejercicio y a la vez ellas limpian el aire y les brindan sombra para que ustedes puedan descansar cuando ya acaben de hacer ejercicio. Porque pues a mayor alimento, pues mayor crecimiento de la planta. Puede hablarse también de una relación de esa manera. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, tú puedes Sí, ser una, señor. Sí, donde existan seres vivos puede haber una relación de ecosistema, ¿sí? Donde existan seres vivos, pero sí, siempre y cuando las condiciones sean propicias, porque digamos si una población, digamos la humana, destruye el páramo, destruye el bosque, pues obviamente está destruyendo el ecosistema, por lo que no hay un equilibrio ahí. Una especie está tomando más de lo que debería necesitar. Entonces, por eso eso es tan delicado eh, meterle mano a ciertos espacios dentro del territorio. ¿Quién iba a preguntar algo? Listo. Asumo que no hay preguntas. Entonces, silencio de micrófonos. Mantengámoslos así, muchachos. Ahora, pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. Bueno, esto es una distinción que hace de qué tipo de relaciones pueden haber, las relaciones intraespecíficas o interespecíficas. Ya vamos a ver cada una. Entonces, voy a borrar acá. Las relaciones intraespecíficas. Entonces, Nisi, por favor, ayúdame a leer. Relaciones intraespecíficas. Tienes que activar el micrófono para hablar. ¿Dónde? Relaciones intraespecíficas, mira, ahí donde estoy subrayando. Ok. Se da entre los organismos de una misma población, es decir, entre Entre organismos. organismos de la misma especie, tiene varios fines como ¿Como la qué? la nutrición, la reproducción o la protección. Listo, muy bien. Dejémoslo hasta ahí. Ahora, silencio micrófonos otra vez. Dejémoslos así apagaditos. Resulta que son relaciones que se dan más que todo entre especies. Digamos, sea como tal, como una especie de organización interna que tiene cada especie. En nuestro caso serían los gobiernos como alcaldía, presidente, etcétera, etcétera. Pero en el mundo animal es muy diferente. En el mundo animal pues hay unas condiciones que están determinadas por cada especie. Una de ellas es la competencia. Los miembros de una población comparten el mismo nicho, es decir, utilizan el mismo recurso natural para su supervivencia. Por ejemplo, la misma fuente de alimento, el mismo hábitat, el refugio, la forma de reproducción, etcétera. Entonces, resulta que en cuanto a la competencia, los que han visto Animal Planet, Nat Geo, entonces hay una parte en donde el león caza una cebra, la mata, empieza a devorarla y un momento a otro llega una hiena y quiere robarle ese alimento. Entonces, se da el caso en que determinadas especies tienen los mismos intereses y pues obviamente compiten para poder tomar esos recursos, ya sea el agua, sea el alimento, sea la reproducción. Digamos, en cuanto a la reproducción, eh, los animales compiten entre ellos para poder saber quién se queda con la hembra y puede reproducirse. Ese es como tal el principio de competencia.
Profesor, Ahora, déjame terminar, Juan Manuel, ya te doy la palabra. Ahora, territorialidad. Resulta que, voy a leerlo puntual, los animales de una misma especie usan una zona particular para alimentarse y procrear. Procrear se refiere a la reproducción, llamada territorio. Es un mecanismo que evita que en un mismo lugar haya más individuos de los que allí puede sobrevivir. Ejemplo, estos monos aulladores, eh, las mismas especies tienen determinados territorios delimitados por ellas mismas. ¿Han visto la película Río, la segunda parte? sí, profe. Listo. ¿Ustedes se han dado Profe, yo cuenta no sé cuál cuando, es esa. Señores, no sé qué bueno, es. para los que no la han visto, entonces les invito a verla, pero entonces vamos a un ejemplo más concreto. Resulta que tenemos dos especies diferentes, digamos una especie de loro en un árbol y tenemos otra especie de loro en otro árbol. En la mitad de ambos hay un árbol de frutas donde ambos pueden comer. Pero entonces, eh, puede ser el único árbol que está en la zona de ambos territorios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se disputan, o sea, hay enfrentamientos entre esas especies, hay peleas, o sea, ya se confrontan para poder tomar control de ese árbol de frutas. Entonces, la especie del árbol de un loro empieza a atacar a la otra para tomar esos recursos y cuando ya pues se da por terminada la confrontación, ellos toman ese recurso y ya se considera territorio del loro ganador, de la especie del loro ganador. Quiere decir que la otra especie no se puede acercar ya a ese territorio porque ese territorio fue tomado por una especie de loro Profe, diferente. ¿Listo? profe, Señora, Yo tenía la palabra primero. ¿cómo es que se llaman estos monos? Unos aulladores. dice monos aulladores aquí y ellos ¿Y son ellos muy por qué aullan? territoriales. Es por cuestión de la especie. Digamos, el aullido es para reproducirse, para anunciar alguna amenaza, por ejemplo, un depredador, para hacer como tal valer el territorio que ellos tienen o agarrarse entre ellos por el territorio. Tiene muchas funcionalidades ese ruido. Juan Manuel iba a Profesor, hablar. entonces, profe, ¿y por qué la hiena se come su propia especie, ahorita dijo? ¿Cómo así? Es que ahorita dijo que un león se comió a la hiena y la otra hiena venía a conocer el mismo alimento del león. Porque pues están compartiendo una misma zona de caza. Digamos, el león está atacando una manada de cebras y la hiena puede estar también atacando esa zona ese grupo de cebras. Resulta que pues el león atacó primero, se va comiendo la cebra y entonces las hienas para no cazar otra cebra, entonces atacan al león que ya hizo el trabajo sucio, que fue cazar la cebra. Entonces se da un proceso en donde ya ellos se disputan eso, se pelean por el alimento y eso se da mucho en el mundo salvaje. Los invito a ver mucho Animal ¿Quién Planet, gana, profe? ahí se explica mucho eso. Profe, ¿quién gana? Pues ahí sí ya pues los que sean más, La la hiena, especie que sea más inteligente, ahí sí. Más duro. el león, Ahora, la hiena, muchachos, silencio los micrófonos porque se me Ay, está yendo el cállese. tiempo. El gregarismo, mecanismo que ayuda a la supervivencia de un grupo. Ejemplo, lobos que cazan en grupo rodean la presa hasta capturarla. Hay un líder de la manada que toma las decisiones. Este liderazgo lo aceptan los demás miembros del grupo, lo que evita peleas entre ellos. Eso ya se ve más que todo en especies que trabajan mucho en equipo. Aquí un ejemplo muy concreto es el tema de los lobos. Los lobos, como todos saben, los lobos cazan en manada para poder aumentar las probabilidades de cazar una presa y de que todos se puedan alimentar. Hay un líder de la manada. Profe, ¿y los por qué? Señores, déjenme terminar, señoritas, por favor. Le preguntas cuando yo dé la indicación, ¿vale? Ahora, resulta que en las manadas, por ejemplo, los lobos, ellos ya tienen un líder. El líder es quien los coordina para atacar la presa, para poderse apropiar de algún territorio. Y muchas veces
ese lobo que manda a la manada es el único que tiene derecho a reproducirse dentro de la manada. O sea, ese mismo es el que se reproduce con las hembras de la manada. Y pues ya se da el proceso ya después de territorialidad, que es cuando otro lobo desafía a ese lobo que es como el líder. Si lo logra pues herir o lo logra matar, entonces ya queda como ese líder y ese ya adquiere ese poder de reproducirse y poder coordinar al resto. Eso generalmente se ve en animales que manejan la manada, manadas, ¿listo? Entonces, preguntas hasta ahí, ahora sí. No sé. No, señor. Listo, muchachos. Profe, que Va a los pasar lobos primero. aúllan. Leones también pueden, Bueno, que Leonardo, pueden cazar en manada. señor, Los leones también pueden cazar en manada. Casa. exactamente. Los leones también tienen ese propio sistema jerárquico. Lo que pasa es que los leones no son los que cazan realmente son las leonas. Ellos mandan a las leonas a cazar, las leonas cazan, ellas cazan para el león, que es como el macho alfa, y puede darse en que llegue un león contrario de otro territorio a desafiar al león que habita. Y pues si le gana, entonces toma su territorio y toma posesión de las hembras y las crías que haya tenido el león. Profesor, Hay un dato curioso, es que muchas veces cuando un macho alfa es Profe, desafiado por otro y el otro lo expulsa del profe. territorio, el que gana mata a las crías del macho que se acaba de ir. Y él pues se reproduce con esas mismas hembras y vuelve a tener una descendencia, pero ya con su propio Profe, código genético. profesor, Divani, una cuéntame, pregunta. profe, ¿y los lobos dónde viven? ¿quiénes? Bueno, ¿en el bosque? Pues en el bosque. Los leones están en la parte de África, en No, las sabanas profe, de los África. lobos. Los lobos más Lobo. que Vienen a todo la están en las selva. zonas boscosas, en los bosques. Profesor, Zonas frías están más que todos los lobos. profesor, Juan una Manuel, pregunta. Bueno, Profe, ¿y qué pasaría si otro león mataría al jefe de la manada? ¿Qué pasaría? pues toma ah, sí, ya la profe. manada, toma la manada que el otro acaba de dejar. Como en el caso del Rey León, así. El tío mató al rey de la selva y tomó el reino de Simba. Eso es. Mm, Eh, Wilson, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿por qué existe? ¿Por qué se pelea por qué se pelean entre el macho y bueno, así? Pues por el mismo No, concepto de territorialidad o competencia. Tienen que prestar atención. profe, una pregunta. Espérame que Brady iba a hablar, señora. Profe, ¿por qué los lobos aúllan por la luna? Eso ya es cuestión de la especie. La verdad, pues tendría que yo hacer el proceso de investigación para saber exactamente, pero a ciencia cierta no te podría decir. Ya puede ser cuestión para el territorio, para aparearse. Bueno, son señales que tiene cada especie para determinada función. Determinado propósito, perdón. Listo. Profe, Vamos ahora. ¿y por qué? Wilson, espérame que se nos va a acabar el tiempo y pues la verdad ya nos falta poquito. Sí, Entonces, señor. eh, ahora vamos a ir a la última parte, que es las relaciones interespecíficas, que en donde se presentan entre los miembros de una comunidad cuando una especie interactúa con otra, una de ellas o ambas modifican su crecimiento. O sea que aquí ya se ve más que todo son relaciones, por ejemplo, los parásitos, las diferentes ayudas entre especies, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una especie se beneficia al relacionarse con otra, su población aumenta. O sea, son especies que usan otra para poder impulsar su reproducción. Diferentes especies, ¿no? En la situación contraria, la población puede disminuir y en algunos casos extinguirse. Resulta que muchas veces estas relaciones que se dan entre especies diferentes no son tan beneficiosas o pueden ser incluso perjudiciales. Por ejemplo, los parásitos. Los parásitos pues pueden inundar el organismo, ya sea de una planta o de un animal, y dependiendo de eso, pues si el parásito mata al individuo, pues obviamente empieza a disminuir una población de especie. Entonces, son relaciones que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Entonces, una de ellas puede ser
La cooperación, que eso ya es cuando dos animales comparten una misma funcionalidad y es beneficiosa. Lo que estábamos hablando de las plantas con los insectos al usar el polen, que los insectos llevan el polen de la planta y fertilizan la otra planta para reproducirla. Esa puede ser un ejemplo muy, muy claro. Otro puede ser el mutualismo. Bueno, el mutualismo es una relación necesaria para la supervivencia de ambas especies porque éstas no pueden vivir separadas. O sea, hay plantas que requieren el uso de otra planta, o sea, que crezca otra planta en su entorno para poder sobrevivir, ya sea que una le brinde un mecanismo de defensa o le ayude a crecer mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. El comensalismo, pues, se nos va a acabar el tiempo. Bueno, la próxima clase entonces continuamos y les dejo la tareita. Voy a tomar la asistencia antes de que se nos salga la, se nos cierre la sesión. Muchachos, me gustaría continuar con la sesión, pero pues lamentablemente tengo clase con grado quinto. Entonces, la próxima clase terminamos eso con más calma y pues abrimos el debate de preguntas, ¿listo? Bueno, profe.